Bienvenidos a GY Arte. Están por escuchar el abecedario. Antes de comenzar, queremos agradecer a nuestros sponsors: Vertical Sociedad de Arte, DPN Collection y Monster. Bueno, hola, buenas noches a todas, todos. Estamos compartiendo acá en un estudio en la Universidad Casagrande para el proyecto GY Arte, en una edición más que un poco continúa la idea de examinar el circuito de las artes visuales contemporáneas en Guayaquil y que examina un poco lo que se mueve, qué actores, qué tipo de gestión, qué tipo de prácticas se dan, cómo trabajan los artistas, los creadores en general, para expandir un poco la categoría de artistas. Y hoy tenemos acá a dos personas, actores culturales, creadores, que tienen un perfil un poco también inclasificable. Tenemos acá a Eduardo Vélez, que es editor, que trabaja en la escena del noise, curador también, creador, que nos va a hablar de una experiencia muy interesante en el campo de la creación. A Julia Coronado, que junto con Eduardo Vélez, bueno, Julia ha hecho práctica curatorial, ya alguna en el circuito artístico local, y junto con Eduardo Vélez, con una experiencia bien interesante de colaboración, han estado trabajando en un tipo de curaduría que no es convencional para la escena local, en el sentido de que activa relaciones entre arte, tecnología, cubo blanco, o sea, el espacio tradicional de las galerías con lo que está afuera de ella, un tipo de actividad diferente con el espectador, donde actúan QR, celular y todo este tipo de práctica heterodoxa que ellos hoy nos van a contar. Eduardo, Julia, bienvenidas, bienvenidos, y queremos sobre todo que la audiencia se familiarice con este tipo de práctica. Creemos que es muy interesante y abre un espectro de relaciones, espectador, obra, que se sale del ámbito de lo tradicional, de lo que está frente a nosotros para ver. Queremos un poco que nos hablen de este tipo de práctica que caracteriza la experiencia de ustedes, cómo se definen o se indefinen dentro de la escena de arte contemporáneo. A ver, Julita, Eduardo, ¿quién empieza? Bueno, voy a comenzar yo. Para ver después qué dice Eduardo. Buenas noches, Lupe. Buenas noches con Sí, todo. yo no me presenté, disculpen. Soy Lupe Álvarez, soy curadora, profesora de la Universidad de las Artes, y voy a acompañar acá a estas dos personas a hablar sobre sus experiencias. A ver, Julita, disculpe. Bueno, buenas noches, Lupe. Y buenas noches, Eduardo, que antes decimos buenas noches antes de llegar aquí, pero en todo caso para que promover la cortesía. Bueno, yo no sé, o sea, yo me he definido de distintas formas en la medida que he abordado esto de las prácticas curatoriales. Ninguna me llena al 100% todavía, porque siento que siempre estoy en medio de varias cosas, entonces no, o sea, si quiero decir que solo soy curadora, siento que no es completamente verdad, y que si soy solamente, no sé, licenciada en artes visuales, yo no sé si es verdad porque ahí dice el título, pero pero no sé, yo pienso que es una cosa ya que atraviesa esto de la transdisciplinariedad, yo me estoy familiarizando también al mismo tiempo que crezco con esto, porque es una cultura con la que crecí. O sea, yo uso computadora desde que tengo 8 años, y no sé, mi acercamiento hacia la tecnología ha sido siempre como crecer. Entonces nunca he dejado de estar frente a ello. Después se pusieron frente a mí metas, diseño, cosas así. Y en ese camino conocí a mucha gente, entre esas
a quien nos acompaña aquí, que también tiene que presentarse antes de que diga toda mi vida. A ver, ha dicho Julita dos palabras que me parece que debemos familiarizar un poco a la audiencia con ellas. Has hablado de transdisciplinariedad y has hablado de este perfil, digamos, que se define en la misma manera en que hace cosas diversas. ¿Qué tienes que decir en eso, Eduardo? Que creo que tu experiencia es bastante interesante en lo que es una práctica transdisciplinar. ¿Qué es para ti una práctica transdisciplinar? Bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes, a Lupe, a Julia, a las personas y a la institución de la Universidad Casa Grande por invitarnos. Bueno, lo transdisciplinario, creo que puedo decirlo a través de ejemplos de lo que me pasa. O sea, yo soy diseñador gráfico de formación, estudié en la Universidad Politécnica del Litoral y me he, por así decirlo, autoformado de una manera muy libre, muy ecléctica, en lo que yo podría tal vez decir ahora, en el 2022, que son las artes visuales contemporáneas, pero que hace muchos años atrás no sabía muy bien qué eran, pero me gustaba hacer como una selección, acopio, clasificación y distribución de esto de aquí, que se podría decir que son las mismas herramientas de la edición. Bueno, hubo un percance por acá por el estudio, estaba muy articulado todo, pero algo en la transdisciplinariedad, que es una ruptura de los límites, rompió su límite y se fue. Entonces, Eduardo nos estaba conversando sobre su práctica. Eduardo, porfa. Sí. Bueno, mi nombre es Eduardo Vélez y estoy al frente de la editorial Sociedad Anómica. Soy diseñador gráfico de profesión, pero incursiono en las artes visuales contemporáneas y otras disciplinas como el performance, y me gusta pensar que soy practicante del ruido. No sé si noisero sea la palabra adecuada. Entonces, Sociedad Anómica, como me gusta pensar que es un laboratorio más que una editorial tradicional, están para acompañar a otros creadores a que puedan ellos sacar sus procesos, sus ideas y convertirlas en publicaciones, y también está para materializar todo tipo de proyectos. Creo yo que el núcleo de esta práctica me ha llevado a administrar otros contenidos, no solamente en el formato libro, sino también en formatos que son expansiones del libro, porque desde que hemos lanzado libros, los libros van acompañados de otro tipo de lanzamientos, exhibiciones, que son una expansión del libro, de los contenidos del libro, o performance, que se activan como para, más bien, volver experiencias ciertas aristas que son muy claves en estas construcciones del libro, o simplemente los libros son vehículos de otras escrituras que generan acciones, que generan formas, como por ejemplo ese cancionero que está ahí, el de Las Chepas, que se podría decir que fue la primera edición agotada de Sociedad Anómica. O sea, es un cancionero en el sentido clásico, tradicional, pero que tiene unas letras que son entre chistosas, jocosas, antisistema, y también son un poco como ridículas. Entonces, nada, o sea, es sorprendente que un cancionero con esas características se venda, pero realmente lo que generó es lo más interesante, que una banda de mujeres como Las Chepas, en sus primeros conciertos, todo el mundo se supiese sus canciones, cuando aún no lanzaban sus tracks ni en YouTube ni en Spotify. Y eso se dio solamente debido al material impreso. Entonces, nada, es como regresar a los valores, es como regresar a los valores originales del libro, pero que tienen ahora otras resonancias con lo que nos pasa. Bandas que no son bandas, músicas de rock que no son realmente músicos, sino son cineastas, escritoras, artistas visuales, publicistas, que hacen otras cosas como música y también performance. Y bueno, entonces todo esto de aquí de alguna manera también se permea en mis intereses, que siempre ha sido algo que luego supe que habían otras personas también indagando en esto, gracias a Julia, que a través de esto fue que nos conocimos, que ella le ha dado un nombre, y que es el nombre de la cultura del ruido. Me gusta mucho esa categoría, porque permite indagar en ello como, no sé, como la cultura pop. O sea, la cultura pop es música pop, arte pop,
Vestuario pop, diseño pop, arquitectura que tengan bien que ver, claro. Es interesante porque ahí creo que hay una clave que es muy importante, sobre todo para la audiencia, y que está muy, muy claramente expresada en esta práctica heterogénea, que no puede ser inscrita de una manera, pudiéramos decir, en una categoría específica. Eso distingue a la práctica transdisciplinar, algo que existe como entre las artes, como pudiéramos decir, como dice Eduardo, es rock, no es rock, y eso también tiene que ver con lo que llamamos en teoría performatividad, algo que se va, en la medida en que se hace, va adquiriendo cuerpo, va dando forma. Estas prácticas suelen ser, y es muy interesante, Julita, después quiero que hables de eso, de la idea de cultura del ruido. ¿Por qué? Porque el ruido es aquello que tampoco puede ser inscrito en algo que podamos definir. No, cuando oímos ladrar un perro, distinguimos que ladra el perro, pero cuando hay ruido es una amalgama de cosas diversas que son indefinibles. Y es un poco, a ver, quisiera que me dijeran, además de esto, ¿qué hace, sobre todo para las audiencias, qué hace que este tipo de práctica bizarra, heterogénea, de muy poca posibilidad de tener una tradición específica o verse dentro de una tradición específica, qué hace que podamos inscribir esas prácticas como prácticas artísticas contemporáneas? A ver. Bueno, de hecho, creo que vale el símil también el que usó Eduardo, de cultura del ruido, cultura del pop, en el sentido de que la cultura del ruido más o menos nace en el mismo año, quizás un poquito antes, un poquito después, que comienzan, que nace el Internet, que ya se pasa del código, ya se decide crear una comunicación vía ondas, ¿no? Entonces quizás es algo como todo proceso histórico, que cuando esto comenzó a suceder nadie lo documentó como algo relacionado porque no era la idea, nadie nunca lo piensa así, claro. Así funciona la historia. Pero ya viéndolo en retrospectiva actualmente, aunque todavía estamos en el proceso de que sigue cambiando, día a día suceden más cosas, visto hacia atrás, básicamente la cultura del ruido se inscribe, tiene una conexión muy grande con la cultura de Internet, y no digo la cultura de Internet como la conocemos ahora, sino sus orígenes, que viene desde que es más o menos la historia de las telecomunicaciones, más allá de todo, y si lo revisamos a través del tiempo, la historia de las telecomunicaciones ha estado ligada todo el tiempo con el desarrollo del arte digital, todo el tiempo. Nunca ha habido, o sea, mejora la tecnología, mejora las comunicaciones, mejora el arte de tecnología, mejora el arte digital. Y así ha sido todo el tiempo. Y se crean más lenguajes, más códigos, más cosas. Entonces, en ese sentido, la cultura del ruido apela a todas las cuestiones más íntimas de nuestra vida, porque la tecnología, para las personas que venimos como que creciendo desde entre la mitad de que no había internet a que hubo internet, ya yo pienso que yo casi que me siento como que nací con el internet, pero sí es verdad, unos cuantos añitos antes nací del internet como lo conocemos, bueno, para todos, ¿ya? Y bueno, yo he visto que en ese sentido, como medio, esto nos ha permitido observar la cultura popular salir de un solo plano, ¿no? Porque está nuestro plano, el que estamos aquí nosotros sentados conversando, y está este plano que es a través de ondas, a través de pantallas de luz, que están la estética de los videojuegos, que hoy la gente la vincula mucho con el metaverso, aunque son dos cosas muy diferentes, ¿ya? Y bueno, esto de aquí nos lleva a querer conocer más, pues, porque así crecimos muchos. O sea, yo no conozco una vida sin internet. Y ven acá, hay algo también que me parece interesante, que se desprende de la intervención de Eduardo, y es la idea de que este tipo de práctica, que efectivamente se reconoce ya en el mundo del arte, pero que está fuera, o sea, no cabe en las categorías tradicionales. Por ejemplo,
en tu intervención, Eduardo, tú hablabas de la manera de relacionarte con otros creadores, con otras creadoras. Entonces, esta idea de que en este tipo de práctica de cultura del ruido, de la relación arte y tecnología, que no está inscrita en la idea de artista individual, de gran obra, sino en un trabajo que pudiera ser como formador de comunidades. O sea, hay un tipo de experiencia colaborativa muy enraizada en este tipo de práctica, porque tú hablas de las relaciones con músicos, de las relaciones con performers, de las relaciones con artistas visuales a los cuales les haces un libro o conviertes una edición en una muestra que puede ser tiene otro display. Entonces, este tipo de estrategia colaborativa que de algún modo genera comunidades que pueden ser no comunidades fijas, por ejemplo, un colectivo de artistas particular, pero sí una comunidad flotante. Hoy trabajas con estas personas, mañana trabajas con este otro, pero se van generando redes y contactos interesantes. Cuenten ese tipo de experiencia, por ejemplo. Sí, bueno, a mí me gustaría hablar de ello porque, bueno, en este momento me encuentro revisando, como que dice, mi portafolio, mi historia, entonces lo tengo muy a la mano, y he identificado de que mi forma de expresarme o de crear o de hacer proyectos, por así decirlo, porque vengo del diseño, entonces me gusta pensar en proyectos. Claro. Justamente abordaba eso. Yo, ahora que lo reflexiono, es como que listo, yo hago esto, hago ruido y hago gráficos o hago visualidades. Y de repente comencé a conocer a otras personas que son, no importa su formación, pero también confluimos en esto. Entonces hay 3 proyectos que me parece que son claves para poder explicarlo. El primer proyecto es un proyecto denominado Ataque y Decadencia, que fue el retorno, por así decirlo. Hubo un tiempo de que había mucha experimentación sonora en el sentido más como muy genérico, que se denomina experimentación sonora, pero más o menos como en el 2015 comienza a separarse la idea del noise, no como una derivación del rock, sino también como algo que se escapaba del rock y de la música, pero que obviamente por su sonoridad, por los instrumentos utilizados de otra manera, había encontrado espacio dentro del circuito de bares, conciertos, etc. Entonces, al acudir a estos bares, los conciertos, a esto, descubro que habían esto que se escapaba de lo que normalmente veía, y decido hacer, junto con una pequeña comunidad que de alguna manera se ha mantenido a lo largo de los últimos 7, 8, casi 10 años, nace esta primera muestra que se llamó Ataque y Decadencia. Ataque y Decadencia se fue de gira con músicos y performers noise. Era un show continuo en el que en una hora mostraba 4 o 5 actos que se interconectaban y juntos generaban una obra, como si fuese un mixtape o como si fuese un listado de canciones, como un show, como una ópera. Y luego de eso había una charla y la entrega de un fanzine que hablaba de esto, porque de una manera muy natural, tal vez por mi formación, mis padres, mi madre y mi padre son educadores de toda la vida, entonces creo yo que siempre me ha gustado acompañar de una manera inconsciente todos estos esfuerzos con una capa de mediación o informativa mínima. Pedagógica. Ahora sé que es pedagógica. Entonces, nada, así nació Ataque y Decadencia, ese show. Luego tuvo tres otras en Cuenca también. Justamente lo hicimos coincidir con uno de los días de la Bienal. Y luego también estuvo en Ambato. Luego también fue parte de una selección de un festival que se llamaba Festival FFF, en la que de alguna manera, junto a esta especie de, ahora sí, voy a llamarlo así, esta especie de curaduría, subvertimos o irrumpimos un poco en el formato tradicional del festival, donde decían, había una serie de reglas para poder participar en un festival, tener tal cantidad de discos, tal cantidad de seguidores, tal cantidad de trabajo, que los grupos o los creadores ruidistas no alcanzaban por sí solos, pero que juntos lo lograban. Entonces, una perfo noise puede durar así 3 minutos. Pero el requisito del festival era tener un show de 30 minutos. Y dije, bueno, ¿qué pasa si es que este grupo de personas con las que ya vengo trabajando presentamos no una banda que presenta un show de 30 minutos, sino micro shows que en su conjunto sean 30 minutos de contenido en un formato festival? De alguna manera hackeando el escenario de un festival, o sea, con escenario, tarima, luces, pero mostrando desde personas vestidas de fantasmas, un tipo haciendo una especie de acto de medium,
poseído por un pastor evangélico, personas utilizando pedales y objetos creados, o sea, como una especie de luterismo ruidista, en un contexto completamente musical, que era el festival de aquí, que aunque ellos se decían festival de vanguardia, su vanguardismo no superaba la etiqueta música. Claro. Esa fue una primera experiencia que no es realmente solo un acto, sino que se viene de un pequeño ciclo. Creo que la segunda experiencia más importante fue el paso siguiente de esto, que también fue modo colectivo, se denominó colectivo Wikil, GWYKQLL, que fue diseñado como por sus presupuestos, no podía ser solo presentado ya en estos formatos de bares o de lugares under, sino que tenía esas pretensiones de ser algo más, de ser una especie de paisaje transdimensional de Guayaquil. Ese era el objetivo. Entonces era una instalación que estaba construida a partir de objetos robados a la ciudad. Cañas, sinks, pedazos de bloque, latas, etcétera, etcétera, que junto a tecnología como sensores, micrófonos de contacto, un montón de cosas, la montamos en 3 lugares. En el Funkafest 2017, en el cual tuvo 4 sesiones, curada por Rolfo Kronfle, en una muestra muy, muy bacán llamada Del Mundanal Ruido, que incluso nos gusta pensar de que de alguna manera el nombre fue puesto debido al colectivo. Y luego esa misma curaduría o selección, esa misma obra llamada Paisaje Transdimensional de Guayaquil, luego fue parte de un evento, o sea, a mí me parece increíble, es un evento denominado Festival de la Música Contemporánea en Quito, que fue, y nos escogieron para hacer el acto de cierre en el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo, volver a montar. Entonces, me agrada esta anécdota desde la gestión, porque yo no hubiese nunca podido estar en el CAC si no hubiese podido ganar el Funkafest, que nos dio una gran parte del presupuesto para poder haberlo llevado luego a Quito, luego a Cuenca y luego para cerrar nuevamente en Guayaquil, en la Universidad de las Artes, en el campus ITAE, en un acto que era así, creo, muy salvaje, denominado Las Fiestas de Guayaquil, que lo pueden encontrar en YouTube, en donde intervenimos el Salón de Escultura del ITAE con cosas que se encontraban en desechos en las diversas aulas. Entonces, junto a nuestros objetos tecnológicos, luces, sensores, proyectores, cajas de sonido escondidas, microfoneamos así desde escritorios de los profesores, hicimos una especie de cacofonía sonora dentro de las aulas, que también tuvo muy buena recepción. Entonces ese fue como que el segundo punto, que ahí sí ya nos vinculamos con las artes visuales y con la academia, con el Centro de Arte Contemporáneo, pero vinimos de un contexto de entretenimiento como el Funkafest, que también tenía su componente de artes visuales. Exacto. Luego la tercera experiencia, que asimismo no solamente se dio, sino que fue un proceso, fue lo que terminó siendo la exhibición denominada Ruica and Art. Ahí es donde con Julia Coronado se podría decir que lo logramos el tercer intento. El primer intento fue a mí me gustaría hablar de eso. Hace 2 bienales atrás. Y el segundo intento fue cuando intentamos, de hecho tuvimos casi todo, solo que por la naturaleza de lo efímero o nuevo, porque estábamos hablando en esta nueva exhibición de cosas como NFTs, tecnología blockchain, arte y tecnología, metaversos, cosas que estaban en el mundo virtual. Los auspiciantes que nos iban a permitir estar en la Casa de las Posadas en Cuenca, que la habíamos conseguido, teníamos ya las fechas, todo, se nos cayeron así a un mes antes de poder estar en la época. Una semana antes. Quisiera que Julita hablara de la muestra ahora que la mencionas, para después hacerles unas cuantas preguntas un poco aclaratorias, o sea, para encontrar posibilidades de pedagógicas para este tipo de prácticas. Bueno, más o menos la historia de Ruica and Art comienza al principio, todo lo que decía Eduardo. Cuando él estaba haciendo Ataque y Decadencia, comenzaron las conversaciones para el proyecto que en principio se llamaba Un Animal Articulado, que era una exhibición colectiva sobre arte contemporáneo y que hablaba del ruido, pero más desde una experiencia instalativa, colectiva, más sensorial, ¿no? Pero a la vez, y me lo acaba de presentar Frank a Eduardo, ¿ya? Y yo lo que pensaba era, bueno, yo venía siguiendo a Eduardo desde que estudiaba diseño,
que Eduardo tenía una gran fama como diseñador, y yo lo que veía era como que sus blogs de música, y yo más conocía como que la silueta de su cabeza, ¿ya? Y Autómata, así que hablaba. Entonces cuando comenzamos a hablar de este proyecto, comenzaron como que eran conversaciones larguísimas de 4 horas hablando, y era así como que se conectaban toditas las miradas y cosas. Él estaba haciendo esto de Ataque de Cadencia, al mismo tiempo está trabajando conmigo este otro proyecto. El primer intento fallido fue en una Bienal de Cuenca, en que nos habían dicho algunas cosas, y cuando llegamos nos encontramos que no teníamos sitio, entonces lo que era una exhibición y una charla terminó siendo solo una charla. Después, el segundo intento, ¿cuál fue el segundo? La reciente Bienal de Cuenca en Casa de las Ajá, Posadas. en la reciente Bienal de Cuenca tenemos todo así, todo listo, así el espacio, así una casa dentro de la Bienal de Cuenca, una casa así dentro del relato histórico, o sea, estábamos, o sea, mejor que nadie, así parece, o sea, yo no lo podía creer, ya, y una semana antes se caen los sponsors porque les daba miedo pensar en NFTs y cosas, y realmente, o sea, no sé si puedo decir este tipo de palabras. Pero hay una cosa, perdona que te interrumpa, hay una cosa interesante. El mundo de las artes visuales está acostumbrado, sobre todo en la conciencia común, los imaginarios que existen en el mundo de las artes visuales, los imaginarios, tienen que ver con pintura, tienen que ver con escultura, ahí por ahí con grabado, tienen que ver por mucho a ver con instalación, ya la gente reconoce más o menos las instalaciones, reconoce más o menos, pero hay imaginarios que son muy disciplinares. Y por ejemplo, ¿ustedes creen que en algún momento, o sea, cómo hacer que este vocabulario que es nuevo, NFT, metaverso, blockchain, código QR, en el que efectivamente está inscrito ya en el universo de artes visuales, pero que conforme un imaginario para las personas comunes que puedan ir a ver a esto, no como un entretenimiento ni como el uso de aparatos, porque muchas veces en el campo de la tecnología se confunde, básicamente para el espectador común, confunde la relación arte y tecnología con el uso de aparatos y no con la producción de sentido a partir de medios que no son los medios convencionales. O sea, estos otros medios donde están involucrados todo este mundo de cuestiones que están aliadas al mundo virtual y que obviamente está mediado por aparatos, generan nuevos imaginarios sobre la práctica artística. Hablar un poco de eso. Por ejemplo, yo pienso que bueno, cuando por fin se dio, pues no participé con el proyecto, Eduardo me ayudó a editarlo, el proyecto acá en la Universidad de las Artes para esto de Medellín, Colombia, de Encuentro de Ciudades, ya, y el Encuentro Internacional entre Ciudades, Guayaquil, Medellín. Ya, así se llama, los nervios. Bueno, entonces seleccionaron nuestro proyecto y bueno, nos dieron un pequeño presupuesto, ahí yo le agregué un poco más y fue súper chévere porque, o sea, a la vez fue muy sufrido, pero fue súper chévere porque me dio la oportunidad de poner en escena una curaduría de instalaciones que hablaba sobre el uso del espacio virtual, ¿ya? De eso hablaba básicamente la muestra, ¿ya? Y lo hacía utilizando diálogos desde la cultura del ruido, como digamos una goma que podemos encontrar en toda Latinoamérica, sobre todo porque es muy recursiva, porque si bien hay ramas más hoy por hoy más académicas, más formadas y todo lo demás, inclusive esas ramas reconocen mucho esta cuestión de como la escultura básicamente, que viene desde lo más primitivo de las personas, ¿no? O sea, el primer dibujo fue una especie de grabado, ¿no? Entonces en ese sentido, yo vi o sea, la gente a veces me preguntaba, pero son muchas obras, son 2 ciudades, porque había obras de 2 ciudades, y las obras de la otra ciudad son NFTs, y aquí la gente no sabe de NFTs, y yo, bueno, pero lo que pasa es que no lo saben, es solamente que, no sé, necesitan que alguien les quite el miedo de conocerlo,
solamente Claro, eso. tienen que disponerse a otras cosas. Solamente eso, porque arte digital lo consumimos desde hace mucho tiempo, a través de muchos medios que están en nuestra vida cotidiana todo el tiempo. Entonces, pero el comenzar a valorarlos de otra manera y entender que el trabajo y los procesos que hay detrás de eso, más allá solo de lo técnico, sino también desde las personas que lo hacen, que son verdaderos artistas, la mayoría de ellos, o en todo caso, gente que quizás no se autodenomina artista, pero en todo caso viene de unos procesos, de unas prácticas, de unas investigaciones de distintas maneras. Entonces, todo eso me incentivó mucho a permitir que este animal articulado se vuelva así súper NFT, porque en el principio no era un NFT, ¿no? Entonces se comenzó a ver muy NFT y al principio me dio miedo, después también me dio miedo y me sigue dando miedo, pero ahí está, eso de allí es, creo, lo que está funcionando poco a poco, porque igual funcionamos desde la autogestión todavía, porque aunque yo no me considero un sector ni informal, ni irruptor, quizás disruptor, pero no irruptor, ¿ya? Porque yo hice lo que todo el mundo ha hecho, me he formado académicamente, me he peleado con gente, me he amigado con gente, he conocido gente, he hecho, más o menos desde el año 2018 he hecho un trabajo curatorial anual, y todos los considero, modestia aparte, que cada uno de mis seleccionados o de las personas con las que he venido trabajando, la obra que he venido siguiendo, son artistas que yo considero mucho. O sea, yo puedo darme el lujo de decir que hasta el párrafo más chiquito o hasta el gran ensayo que he hecho, los he hecho en base a trabajos que, más allá de que los sigo, que si son mis amistades o no, son obras que me parecen interesantes, Claro. son obras que además hacen un insumo a esta historia del arte no abordada, ¿no? Porque no es que no existe, ni que es under, o sea, eso del under no existe, ya. Eso es una creencia. Eso es muy conflictivo, porque hasta la gente de under me dice, ¿qué estás hablando? Pero es verdad. Bueno, pero tú sabes que los medios también tienen sus maneras de posicionarse. A veces los nombres, hay mucha también en todo el mundo del arte contemporáneo, hay mucho aprecio o mucho amor a la idea de ser contrahegemónico, de ser alternativo, de ser under, y en rigor no lo es. O sea, hay prácticas de diverso orden. Sabemos que nuestro medio es un medio muy precario, que la gestión, como ustedes mismos lo han demostrado, ahora es muy difícil, es muy de altos y bajos. Y por ejemplo, sobre esa misma cosa, este tipo de práctica que ustedes abordan, que tiene otros sentidos, de otros modos de trabajar, depende mucho de esa gestión, porque sobre todo en nuestra la escena de Guayaquil, que es la que fundamentalmente aborda a Geye Arte, por eso su nombre, carece de instituciones que digan, a ver, te voy a dar un presupuesto, voy a tener unos programas de como el National Endowment for the Arts, o sea, voy a tener un programa de auspicio donde se va a poder aplicar. O sea, eso no existe. O sea, existe una práctica que eventualmente puede ser más valiosa que otra. Existen unas legislaciones, no sé cómo llamarlas, porque por ejemplo, en la ley de cultura hay un artículo, 200 algo, no me acuerdo, que habla de esto, de la posibilidad del arte como una forma de mecenazgo, ¿no? Pero es el único artículo en toda la ley que lo habla. Y que todavía no está habilitado suficientemente. Claro, y desde hace más de un año existe esto del 150%, pero recién ahorita lo están publicitando. O sea, nosotros conocemos de esto desde hace algunos meses, no lo hemos aplicado bien porque justo cuando lo necesitábamos ya estábamos muy a tiempo, ya si no hubiéramos oído unos meses antes. No sé si es un problema de comunicación, no tengo idea. Sería muy dogmático emitir como que suposiciones. O sea, lo cierto es que esta práctica de ustedes está muy ligada a la gestión, sumamente ligada a la gestión, y necesita, digamos, también cierto abandono. Bueno, creo que eso está muy posicionado en la escena de Guayaquil, donde no es que hay instituciones como el CAC o como el Centro Metropolitano en Quito, que haya, digamos, tú dices, hay una gestión encaminada al arte contemporáneo. Claro, la gente piensa que el gestor es igual al curador, y no es verdad. De hecho, hay gente que pienso que no me gusta tanto como curadora, para no especificar quién es, pero me parece que su gestión, en cambio, es muy remarcable, ¿ya?
y viceversa, ¿no? Pues hay muchos gente que me gusta como cura, pero no me gusta cómo gestiona. Yo diría, si soy autocrítica, a mí no me gusta tanto como yo gestiono, no porque no pueda lograrlo bien, sino porque es un trabajo muy fuerte si también estás atrás de curaduría y de producción, que generalmente es lo que toca cuando uno está solo, pues, o sea, o con pocas personas que estamos todos como que compartiendo todos nuestro poquito, entonces es fuerte. Bueno, yo creo que de alguna manera el sentido de estas dinámicas, de estos capítulos de Hey Arte, tiene que ver con esa idea de que se han formado a partir de la precariedad, con esa vieja idea de la adversidad vivimos, o sea, con esa vieja idea de Helio Viticica, de la adversidad vivimos. Se ha formado en esa adversidad todos estos elementos de gestión, comunidad, colaboración, que yo creo que animan de manera muy, muy significativa la escena local. Entonces yo creo que hay que darle más difusión a este tipo de cosas. A ver, ¿dónde este tipo, si podemos hablar de esto como productos y dónde un público pudiera acceder a este tipo de producción? ¿Qué materialidad? Hemos hablado, en lo que han hablado ustedes, yo distingo este carácter sumamente provisional, efímero. ¿Qué tipo de producto y cómo le explicamos a las personas? En algún momento lo conversamos por una llamada telefónica, cuando estaba haciendo la tesis, lo conversamos con Juanjo Ripalda, ¿no? Pues yo le decía, porque él había hecho ya creo que la primera y la segunda Resonar, si no me equivoco, hace muchos años, y él me decía que él, desde su perspectiva, que él no se consideraba un curador y que más un gestor, bueno, a fuerza, porque también asimismo la autogestión de su evento con su grupo, ¿no? Y él me hablaba que él ve como la única posibilidad el hecho de cobrar una entrada, ¿no? Que bueno, se hace mucho en el mundo que a los museos, a las exhibiciones se cobran entradas, si sea mínimo simbólica o se vende el alcohol, etcétera, etcétera. Que acá, bueno, también se da, pero se da, o sea, ha sido un proceso que la gente como que se anima a hacerlo y que no se vea mal. Ha sido un proceso que no se hable de este tipo de gestiones desde un punto de vista, bueno, sí, como lo que yo decía, de lo under o la baja y la alta cultura, o sea, que son palabras que realmente yo creo que son nocivas, ¿no? A estas alturas. No, porque de cierto modo desmerecen, pues, ¿no? Entonces no es tan. Y yo he visto exhibiciones pequeñas en departamentos que son mucho mejores que otras que he visto en museos. Y creo que eso es normal y por lo tanto no debería haber una diferenciación que nos haga. Claro que hay mejores presupuestos, claro, todos amamos esos presupuestos cuando están bien, pero sí creo que el producto sí puede ser la experiencia. El producto es la experiencia. Y si hablamos de, bueno, lo coleccionable, estamos en unos momentos que los NFTs han avivado pues esta cuestión de cómo coleccionar el arte digital. Hay confusiones como cuando se habla de arte NFT, que desde mi perspectiva no existe. O sea, existe el arte digital, existe el arte como lo conocemos desde antes de lo digital y todo es NFTizable. Entonces en ese sentido yo sí creo que el producto puede ser la experiencia, incluso en cuanto a esta necesidad humana, ¿no? de la posesión, de decir esto es mío, yo me lo compré, su plusvalía me pertenece, su autoría, sí, etcétera. pero la experiencia también tiene que ver si, por ejemplo, hablamos de un tipo de performance donde se unen músicos, artistas visuales o hacen de una determinada presentación. Eso, por ejemplo, cobrar una entrada pudiera ser un elemento importante ¿por qué? Porque la experiencia, cuando tú dices lo importante es la experiencia, sí, pero lo importante es la experiencia. No estamos en los 60 donde Robert Smithson decía, claro, no se puede comercializar, es el mercado de la experiencia, evidentemente, pero ya esa posición no es, pues los artistas necesitan producir, necesitan vivir, el mundo también tiene que equiparse, o sea, el mundo del arte se equipa también de tecnología, y tiene que haber un mecanismo también de generación de economía alrededor de
de este tipo de práctica, que no es, digamos, el producto tradicional, que puede ser coleccionable de una manera tradicional, este otro tipo de producto. Ahí es donde entran emprendimientos como el de Eduardo, que comenzó con un emprendimiento, pero Claro. ahora para mí es algo mucho más. De hecho, es una editorial que yo respeto mucho, porque eso de que hace otros libros que más temprano comentaba, se refiere mucho al diseño editorial y mucho a la asesoría de otros actores que tampoco son escritores, que tampoco son editores, pero que, digamos, pueden necesitar una dirección editorial. Y en el caso de Eduardo, que es una persona bastante preparada, bastante culta, bastante multifacética en su perfil laboral, ¿no? Y bueno, quizás a veces hablo más de él que de mí, pero es porque eso es como que mis perfiles estudiadora de perfiles. ¿Ya? Y eso es lo que vengo haciendo todo el tiempo. ¿Ya? Y bueno, yo digo, o sea, si la publicación, como él mucho lo dice, es una forma, por ejemplo, de crear un producto en torno a algo que es un poco más intangible o efímero. Esa es una forma. Formas más asociadas antes al lo under, porque hoy creo que son parte de nuestra cultura, el asunto del merchandising. Están estas cuestiones que están apareciendo, ¿no? Poco a poco, poquito a poquito, como que tratando de insertarse el asunto de asociar la tributación al auspicio de las artes desde un aspecto más formal, y que creo que es lo más adecuado, ¿no? Porque bueno, a veces es difícil hacer que un sponsor confíe en un producto artístico, sobre todo cuando es nuevo. Es bien difícil, nosotros lo hemos vivido así. Estos últimos 2 años han sido bien sufridos en ese sentido. Sin embargo, si el incentivo para el sponsor va más allá del producto artístico, sino que va más allá del beneficio que obtiene, que es como funcionan los negocios, ya eso como le quita un poco la carga de que la gente piense en arriesgarse o no, porque no hay riesgo. O sea, solo te ganas unos méritos tributarios, y si sale algo chéverísimo, increíble, se desarrolla. Quiero una última pregunta, porque ya nos queda poco tiempo para esta podcast, que bueno, maneja contenidos creo que novedosos para la escena, en el sentido de familiarizar a las personas con este tipo de práctica. Una última pregunta que quisiera que, bueno, cualquiera de los dos la respondan. ¿Qué tipo de valor se produce aquí? O sea, normalmente en las artes, en el mundo del arte, se produce valor a partir de cómo se piensa que tiene valor, ya no solamente la pintura, la escultura o las artes tradicionales, digamos, disciplinares, sino, bueno, la instalación, el performance, que están inscritos desde hace mucho tiempo en las prácticas artísticas. ¿Cómo se produce? ¿Qué tipo de valor? ¿Cómo se evalúa? Porque pudiera ser que en este tipo de prácticas que no tiene guión, o sea, que son no susceptibles a tener un guión porque son performativas, se hacen en esa misma medida, van adquiriendo forma y van construyendo un discurso y van generando. ¿Pudieran muchas de estas experiencias ser asociadas con algo arbitrario, con algo que es incoherente, con algo que la gente no entiende o dice no entiendo, qué está pasando aquí? Esa pregunta por el significado, o sea, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo digiero esto? Cuéntenme a ver qué piensan ustedes, sobre todo aquí hablando en el sentido de cómo puede ser consumido, cómo se produce valor en este tipo de práctica. Yo pienso que, como lo decía hace un momento, al menos desde Sociedad Anómica, justamente por no sé qué tan raro sea, pero por la extrañeza o lo raro frente a lo convencional de sus productos, una perfo, un show que es entre perfo y lanzamiento del libro, y entre lectura de poesía, pero con sensores y con visuales. Siempre ha sido un poco difícil desde la gestión, la categorización, y a ver, me perdí un poco mientras pensaba otra cosa. ¿Me repites la parte final de tu pregunta? No, decía que, a ver, ¿qué debemos valorar en este tipo de práctica? Sí, ¿Cómo distinguimos que una práctica de este tipo es buena o que
construye una cosa representativa, relevante, pertinente? Por ejemplo, yo lo mido por lo siguiente. Primero, por la recepción de personas que nos escriben, que se acercan a decir, oye, me gustó, oye, entendí esto. Lo segundo es por la variación de los públicos. Yo puedo ver la reacción de ciertos actos o shows, y si hay ciertas reiteraciones o siempre despierto una cosa pero distinta, entonces ya hay unas valoraciones. Y lo segundo es que, al menos en la forma en que yo produzco, una lectura o una performance siempre está ligado a una publicación. Entonces, Claro. o empieza en la publicación y termina en la perfo, o empieza en la perfo y termina en la publicación. Es como le decía, o sea, ese fanzine de las chepas está agotado. O sea, hicimos 250 unidades de $5 cada uno. O sea, vendimos $2.500 en fanzines. ¿Por qué provocó esto? ¿Cómo lo mido? Pues las personas van y cantan las canciones en los conciertos desde Claro. antes que estuviesen en Spotify. O en el caso de que se agotan otras ediciones, como por ejemplo un libro que recopila mucho de una historia muy específica acerca de ciertas bandas del norte de Guayaquil de punk, y muy específico en los años de 2002 a 2004, pues bueno, fue otra edición agotada, y ahora hay gente que me pide shows que se expanden de eso. ¿Por qué no pones a tocar a tal banda y a tal banda de esa época? ¿Por qué no haces camisetas? ¿Por qué no lo reactivas recién? La autora se llevó el libro a Printed Matter en New York y nos lo aceptaron, y vamos a hacer una segunda edición. Y parece que los shows y todo lo que se va a generar se va a realizar. Entonces yo pienso que el componente de, tal vez transversal, de que un contenido o una idea o una reflexión, no sé cómo llamarlo, o se complementa entre el libro, la perfo, lo que puedas consumir en Spotify, en YouTube, y una charla, por así decirlo. Entonces tal vez si yo consigo diseñar que haya todo ese recorrido, los productos no quedan aislados. Claro. Entonces, sino que se van conectando. Entonces, de alguna manera, no sé si eso responde a Sí, o sea, sí. encuentro el valor en cómo se expande, o sea, exploto al máximo una idea cuando considero que es algo. Y a ver, ya tenemos que terminar, una última exhortación que quisieran ustedes decirle a la gente que está viendo, que está escuchando, una exhortación con relación a las prácticas que ustedes realizan. Yo puedo decir algo cortito. A ver. Acudan a los shows, compren los libros, paguen la entrada. Pensando todo eso. O sea, simplemente eso. O sea, nosotros, por ejemplo, yo hago un trabajo, como vengo del marketing, de la publicidad, siempre estoy haciendo precios. O sea, estoy como que, es como que dice, este libro $20 nadie lo compró, pero si lo ponen 15 lo han comprado mucho. Entonces, este show, cuando cobré $5 nadie entró, pero cuando cobré $3.50 entró mucha gente. Entonces, sí, vayan a los shows, y como anécdota, o no sé si como anécdota, el siguiente acto de Sociedad Anómica justamente va de esto. Hemos hackeado una institución, un teatro sin formas, un teatro normal, para poder hacer un acto escénico que realmente es una fiesta, para que nos permitan cobrar y vender el trago, porque en el trago está la financiación. Entonces, para poder hacer, lo vendimos como que si la fiesta fuese la obra. Sí. Y cobrar el trago fuese parte de los detalles o sea, obviamente no te voy a vender una cerveza en un vaso, o sea, hay más que eso, pero ese es el siguiente proyecto de Sociedad Anómica. Es un proyecto que se llama Un Puente que se quema. Va a ser en diciembre en Muégano, y es una fiesta, obra de teatro, performance, en la que se borran los límites entre el espectador y lo que está y el actor, el que Se rompe la cuarta pared. Pero sería igual chéverísimo que la gente vaya y consuma sus tragos, que son la financiación, y que también se compre algo, así sea algo chiquito. Porque yo digo, por experiencia propia, pues si tenemos para un par de cervezas. Bueno, entonces creo que ha sido bastante enjundiosa la conversación que hemos tenido con estos dos actores de todo este circuito que se mueve en Guayaquil. Muchas gracias a todas, todos, y bueno, buenas noches. Espero que disfruten este podcast de Hey Arte. Chao. Chao, chicos. Chao. Vertical Sociedad de Arte es una plataforma de servicios profesionales enfocados en el mundo del arte. En Vertical queremos aportar formalidad y profesionalismo a la escena,
asesorando a artistas, coleccionistas, curadores, gestores y galeristas en asuntos legales, tributarios, financieros, contables, propiedad intelectual, entre otros.